Bienvenidos mis campiñones y campiñuelas a la cabaña del druida, Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela, tu escuela esotérica de magia y hechicería. Vamos a ver. Ya hemos visto que la Ouija funciona, la Spirit Box funciona, los péndulos funcionan, las varillas funcionan. En general todos funcionan, menos aquellos elementos supuestamente radiactivos que tenían que ver con los fantasmas. Bueno, no se puede tener todo en esta vida. Ahora, a lo que iba. A partir de ahora, esta asignatura, como ya lo tenemos todo encauzado y todo bien cogidito, nos hemos dado cuenta y hemos dado el salto. O sea, estamos estudiando lo paranormal y ya estamos dando el saltito a lo que vendría a ser la normalidad, ¿vale? O sea, una cosa es paranormal, se sale de lo normal, y otra es la normalidad, lo veo normal. Es decir, ¿qué puede ser algo paranormal? Que tú pongas el dedo en el vaso de la Ouija y se te arrastre el brazo. Eso sería algo paranormal. Podrías pensar que una entidad está moviendo el vaso. Pero ya con los estudios que tenemos de haber hecho tantas repeticiones, investigaciones, nos hemos dado cuenta que es algo normal. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, cumple el mismo principio de la radiestesia. Es decir, las varillas de radiestesia no se mueven solas. ¿Habéis visto alguna varilla moverse sola? ¿Verdad que no? Pues con el vaso pasa lo mismo. Dejad vosotros un vaso encima de la mesa y quedaros mirando a ver si se mueve. Y ahora mentalizaros, ponerle la mano, el dedo, os mentalizáis y concentráis en que se mueva para un lado a otro. Pues seguramente se acabará moviendo. Igual que si hacéis este ejercicio de poner los dedos así, y hace muchas veces, y ahora dejáis los dedos lacios y mentalizaros en que se junten. Esto es involuntario, yo no lo estoy forzando en absoluto. Hasta que, como podéis comprobar, se acaban juntando. ¿Y esto a qué se debe? A estímulo involuntario. ¿Vale o no? En el caso de la radiestesia, se podría definir como el arte de encontrar objetos mediante el subconsciente, gracias a un artefacto que traduce, ¿no?, los estímulos involuntarios del cuerpo, dando como resultado que podamos, como ya hemos dicho, pues sacar conclusiones o traducciones sobre esos estímulos involuntarios, y nos ayudan a descifrar lo que nos quieren decir el subconsciente. ¿No os dais cuenta que el mismo principio que usa la Ouija necesita un artefacto, un vaso, que mediante estímulo involuntario, por eso le tienes que poner el dedo tú, se va moviendo? ¿Qué pasa? Que cuando sois varios, uno tiene unos estímulos involuntarios y otro tiene otro. Pues vaya a ver que suele haber también una comunión entre ambas, es decir, que se van a juntar los estímulos involuntarios de uno, lo que piensa inconscientemente uno, los estímulos involuntarios de otro y lo que piensa inconscientemente el otro. Y eso va a generar un resultado. Es decir, si le preguntáis cómo te llamas y te dice David, y sois dos, pues ha habido una interconexión. También suele pasar que hay gente más sensible una que otra, y entonces pues uno le va más fluido que otro, etcétera. También son hábitos a base de ponerte, pues vas cogiendo hábitos. Incluso hay gente que si hay 2, 3, 4, 5 más, se mueve el vaso, y si solo es él solito, pues no se le mueve, y entonces deja de creer lo que es lo que he dicho. Igual también que hay gente que coge la varilla de radiestesia y dice, esto es una porquería, esto no hace nada, en vez de quererse entrenar y quererse ver que sí, que funciona. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque como ya hemos sacado todas las conclusiones que podíamos y hemos llegado hasta estos parámetros, el que le guste la parapsicología y no se vea la lista de reproducción de radiestesia, bueno, esto mejor que lo diga el profesor de radiestesia. Pues como continuábamos diciendo, si os habéis dado cuenta, pues todos estos parámetros están metidos dentro de la radiestesia. Entonces la radiestesia es como la normalidad dentro de lo paranormal, ¿vale? O por lo menos el camino donde se abre esa puerta que dice, oh, esto tiene más lógica que venga un espíritu, y el espíritu de mi abuelo con un hacha a hacernos daños a todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque hay veces que, por ejemplo, dice uno, no, es que a mí sí se me ha movido el vaso solo. Yo te reto, porque entonces tendría un telequinesia, que eso no lo tiene nadie, y la persona que tenga esa habilidad es porque ha conseguido desarrollarlo a raíz de lo que os voy a decir. Si vosotros cogéis un vaso, lo ponéis encima de la mesa y con vuestra mente os quedáis así y decís, venga, muévete vaso, muévete, vaya a ver que no se va a mover, ¿vale o no? Sin embargo, hemos dicho que cuando pones el dedo y te mentaliza en que se mueve sin darle, o sea, sin que tú conscientemente lo desplaces tu mano, vas a ver que posiblemente se te mueva el vaso. Va a haber una probabilidad muy grande, menos aquellas personas escépticas que de cierta forma van a dejar el brazo rígido y van a decir, no, ve cómo no, no sé qué, o otras personas que, bueno, esto no es para todo tipo de personas.
¿vale? Y no es para todo tipo de personas, porque tampoco hay que tener unos dotes especiales, ¿no? Pero sí requiere un entrenamiento. Entonces, si tienes un entrenamiento constante, yo te garantizo que hasta el más terco puede conseguir todo esto que estamos diciendo. Por eso, tachamos para y nos quedamos con normal, ¿vale? Conseguimos que esto sea una normalidad. Entonces, a medida que vayamos descubriendo estas nuevas puertas, pues lo que vamos a hacer es irnos por esos senderos. ¿Qué quiere decir? Que ya no vamos a hacer más Ouija, no vamos a hacer más, no, sí. Pero eso ya con el profesor de parapsicología. Con el profesor de parapsicología, pues si hacéis más Ouija, Spirit Box y toda esta parafernalia, va a ser que es lo que yo quería decir para ayudarme a mí, a vuestro profesor de radiestesia. ¿Vale o no? ¿Qué es lo que da la cordura? Por ejemplo, el que sufra, imaginaros también hay muchos casos, ¿no? Que sufren de que dicen, no, pero es que hay espíritus que se manifiestan y hacen agresiones a las personas. Pues seguramente esos espíritus o esas entidades se muevan en un pasado, ¿vale o no? Igual que, porque eso es lo más normal, igual que si mi tatarabuelo ahora no está, pero veo una foto y me remueve los hechos, experiencias pasadas que yo haya tenido con él, y eso me provoca una lágrima, eso me provoca que yo llore. ¿He sufrido una agresión? No, he sufrido una emoción. Y a veces, porque no tenemos el 100% del cerebro, no, o sea, es que no se conoce, creo que ni el 9% del cerebro, o quién te dice a ti que la emoción, sabiendo que el cuerpo y la mente están unidas y estamos conviviendo con ellas siempre, o quién te dice a ti que una emoción no te va a causar un daño físico, ¿vale o no? Incluso una emoción te puede causar terror. Un terror puedes hacer que veas las cosas de manera diferente, que sientas de manera diferente, y el cuerpo lo va a notar. Y eso se va a manifestar el cuerpo. Se te pone la piel de gallina, se te pone... O sea, y entonces, lo que yo quiero decir con esto es que estamos viendo que todo se mueve en base a la radiestesia, pero que tampoco conocemos la radiestesia al 100%, conocemos una pequeña parte, y con esa pequeña parte que hemos conocido, hemos encontrado oro, hemos encontrado agua, hemos encontrado objetos, hemos encontrado personas, hemos encontrado un montón. Bueno, cuando digo encontrado personas no es que haya desaparecido una persona, sino que yo he estado haciendo la prueba y le digo a mi hija, ve, escóndete en tal sitio, y con un péndulo voy mirando en el mapa y donde marque, ¿está de ahí? Sí, no, hacemos pruebas, y también es por porcentaje, es decir, quiere decir que si yo encuentro a mi hija un 90% de las veces, porque siempre hay fallos, pues eso quiere decir que he conseguido una habilidad en eso, porque no puede ser probabilidad que el 90% de las veces me salga, ¿no? Pues has desarrollado una habilidad en eso en base a tu propia experiencia con el subconsciente, ¿vale o no? ¿Eso qué quiere decir? Que el subconsciente es capaz de analizar el entorno y saber el pasado, el presente, incluso puede llegar a conocer cómo será el futuro. Es decir, si yo me voy a un edificio en ruinas, yo puedo decir, pues mira, esto era una antigua iglesia porque reconozco símbolos del pasado. Por eso la simbología, la religión, y no solo la religión, sino el contexto histórico, es importante siempre preservarlo porque es parte de nosotros. Y una persona que no tiene pasado no es persona, que tiene que volver a vivir toda esa experiencia, ¿no? Imaginaros que no hubiera pasado lo de Alemania con la Segunda Guerra Mundial. Pues igual hay otro con la misma ideología que Hitler que dice, pues voy a empezar a moverme por estos ámbitos porque igual es una buena idea. Y gracias al pasado, si viene algún lumbrera que quiere intentar hacer lo mismo, le podemos decir, no, ¿sabes? No lo vas a hacer porque no es una buena idea en absoluto. Porque mira lo que desencadenó esto en el pasado. Y entonces pues ya no van a ver más Hitler. Entonces el pasado es muy importante, yo es lo que he dicho. Entonces yo me meto en en un contexto antiguo y puedo decir, mira, esto fue una antigua iglesia por esto, seguramente la gente comulgaba aquí, seguramente esta era la mesa de la Eucaristía, seguramente tal, y vas hilando. Y puede incluso decir, pues mira, este terreno es urbanizable, pues seguramente en un futuro, como está cercano a la playa, pues aquí vayan a poner unos apartamentos que vayan hacia aquí, tal, te puede hacer una idea del futuro y estás viendo el presente tal y como está. Entonces, esas mismas sensaciones que tienes tú se pueden ver potenciadas por el subconsciente. Entonces ahora tú coges una varita, un péndulo, etc. Y con estímulo involuntario y con un entrenamiento, porque esto requiere de un entrenamiento, pues sí puedes encontrar cosas que te den pistas sobre el contexto. Pasado, siempre es pasado. Entonces, es lo que yo he dicho, tampoco hace falta la radiestesia para eso. Con vuestra sensibilidad natural, hay personas que tienen más, mirad los medios, los videntes, que en las sesiones parapsicológicas y esotéricas incluso se pueden hasta desmayar de las cosas que ven y las cosas que sienten, pero esas cosas que ven y esas cosas que sienten no te van a hacer daño. Tienes que mentalizarte en que todo está aquí. Esto sí te va a hacer daño. Porque esto hace que te pongan los pies de la gallina. Esto hace que puedas ver las cosas distintas. Entonces yo, las noticias que sale la iglesia diciendo la Ouija es mala, no quiero hacer apología de la Ouija. Pero tampoco quiero decir que sea mala. No es mala ni buena. Es algo que con una educación puedes ver ciertas cosas del pasado porque pertenece a la radiestesia. Ciertas cosas del presente, incluido
Se puede imaginar ciertas cosas del futuro, según la sensibilidad que tenga cada uno y cómo se vaya desenvolviendo todo. Entonces, dicho todo esto, mis campiñuelos y campiñuelas, pues ahora nos vamos a centrar en todos estos estudios parapsicológicos y esotéricos en la puerta que se nos ha abierto, que es el ambiente. Hemos visto que en determinados ambientes que hemos catalogado como hostiles, como podía ser, por ejemplo, con las explicaciones que ya hemos dado, que no vamos a volver a explicarlas, el alcantarillado, pues queremos probarlo en cementerio. ¿Y cómo saldrá el agua en cementerio? Vamos a probarlo en pozo. ¿Cómo saldrá el agua en pozo? Porque el pozo no es lo mismo que una alcantarilla. Entonces nos vamos a dar cuenta que la fuerza puede ser positiva o negativa, pero por ejemplo un pozo pertenece debajo de la tierra. Por lo tanto, no toda la polaridad negativa se encuentra debajo de la tierra. Ni toda la polaridad positiva se encuentra arriba, porque ya hemos visto que las cuevas, etcétera, pues tienen hacen, ¿no?, que percibas cosas sensoriales distintas a lo que estás acostumbrado. ¿Por qué? Pues para eso necesitas irte a la lista de reproducción de radiestesia. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos detectando objetos y los objetos nos llevaron a yacimientos prehistóricos, porque ya empezamos a encontrar, los yacimientos prehistóricos nos llevaron a las cuevas nos llevaron a preguntarnos, aquí es donde el mono se forjó, se transformó hombre, pasó algo, desarrolló más sensibilidad, fuimos, hasta que nos hemos hecho una idea, lo hemos comparado con parapsicología y esoterismo. Por eso realmente la radiestesia estaba en otra lista de reproducción, pero las primeras intros que hicimos eran de parapsicología y esoterismo. Porque es que realmente es lo mismo. Simplemente que en parapsicología y esoterismo lo tratamos de paranormal y aquí pues decimos que es algo normal. Entonces ahora vamos a trabajar con lo que hay en medio, ¿no? Que es la puerta que se nos abre. Y esa puerta que se nos abre, como ya hemos dicho, son las energías del ambiente. Entonces ahora vamos a estudiar las energías del ambiente. Y claro, entonces para estudiar las energías del ambiente, pues vamos a estar mezclando cosas de parapsicología y cosas de radiestesia. Entonces pues digamos que va a ser estudios conjuntos, tanto de un profesor como de otro, y entonces vaya a ver que esto va a aparecer en una lista de reproducción como en la mía. Y eso era lo que quería aclarar el día de hoy. Y eso, para las personas que ven que eso es todo paranormal y que hay fantasmas, entidades, etcétera, que nos gustan hacernos daño y nos gustan maltratarnos, no. Aquí lo único que nos hacemos daño somos nosotros mismos por lo que pensamos. Y además os recuerdo que un pensamiento no puede hacer daño físico. Puede hacer todo el daño físico que quieras, siempre y cuando tú se lo permitas a ese pensamiento. Entonces te va a producir lágrimas, va a producir unos lloros, a lo mejor te produce irritación de todo lo que has llorado, deshidratación, yo qué sé. ¿Vale o no? Pero son palabras. Y esto es exactamente lo mismo. Puede que tú entres en un sitio que ya de por sí de mal rollo y vas a ver, vas a notar o vas a percibir cosas que a lo mejor un medio va a ser muchísimo más lo que sientas, o te van a sentir agresiones, no, o sea, todo lo que estás sintiendo es que tu subconsciente o tu cerebro está diciendo, aquí pasó algo, porque es capaz, tiene cierta sensibilidad para el pasado, ¿vale? Por la misma regla de tres que hemos dicho, cuando he dicho yo, esto creo que podía ser una iglesia porque, o aquí se podría hacer las misas, ¿vale? Pues por la misma regla de tres pasa eso. Ahora, hay una cierta energía en el ambiente que ya lo hemos comprobado, porque si no el agua no se te pone amarilla, o si no el agua no se te pone normal. Entonces, hemos dicho, le hemos catalogado de una energía como más hostil y otra energía como, lo contrario de hostil, ¿vale? Y creemos que esto tiene que ver con cosas de radiestesia, como pueden ser, ya hablamos de las líneas Harman, que son unas ciertas líneas, ya hemos dicho que percibimos los objetos mediante vibración, mediante la energía del ambiente, mediante una serie de cosas que están ahí, que nuestro subconsciente percibe, pero nosotros no. Pero esto puede ser posible gracias a unas líneas, voy a decir imaginarias, pero no es que sean de tu imaginación, porque estas líneas existen de verdad, que se llaman las líneas Harman y se llaman las líneas Kuhn. Entonces, cuando hay muchas veces que el cruce de uno y de otro, pues se producen una serie de vórtices que se llaman vórtices de energía, que pueden ser de endógenos o de extrógenos. ¿Qué pasa? Que eso va a hacer que vaya de arriba abajo o de abajo arriba. Y eso lo podemos detectar también mediante la varilla. Entonces, las próximas investigaciones que queremos hacer ¿es de estrógeno o su contrario? ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? Y ahí sacamos nuestras conclusiones según sepamos ya la hostilidad o su contrario que tenga el ambiente. Y nos va a permitir pues desarrollar una serie de hipótesis o más conclusiones en la que haremos más normal lo paranormal. Entonces con esto os adelanto, como ya he dicho antes, que van a haber cementerios, van a haber pozos, van a haber búsquedas en el ambiente de ciertas cositas, pero ya todo encaminándolo más a la radiestesia o a la normalidad y no a la paranormalidad. Aún así, vamos a seguir
utilizando los mismos utensilios de la parapsicología, puesto que no deja de ser radiestesia, como viene siendo la Ouija, que encima nos da más información que el propio péndulo. O si no te da más información, lo que sí te da es más sensibilidad, porque tiene más amplia gama de cosas, ¿sabes? Ya digamos que el brazo se te mueve y no es un estímulo involuntario que va sufriendo, que va haciendo que eso se mueva, porque eso puede ser de carácter más subjetivo. La Ouija no, la Ouija cuando te hace el brazo, ¡ra!, ya tú dices, esto no es subjetivo. Y por ello, pues vamos a hacer todo esto que estamos contando. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,